Por escuchar y sintonizar nuestro programa Seguridad. Bien, tenemos el día de hoy un invitado de honor, un invitado especial, Francisco Díaz-Canseco Tábara. Él es periodista de profesión, también es abogado, ha sido candidato a la presidencia de la República en los últimos comicios por el partido Perú Nación. Perú Nación. Asimismo es presidente del Consejo por la Paz, presidente del Consejo por la Paz. Es un personaje sumamente reconocido. Nosotros en verdad nos sentimos honrados con la presencia de tan ilustre personaje. Vamos a tratar dos temas importantes: el tema de la seguridad, que es el que nos preocupa, el tema de la corrupción, que también ha levantado la bandera de la lucha contra la corrupción hace poco, y el tema también de un evento internacional sobre la quinoa. Bienvenido, Francisco Díaz-Canseco, a este programa. Muy agradecido, general. La presencia de Carlos Armas también es para mí muy grata. Carlos es un querido colaborador, hemos hecho campaña juntos y tenemos un pensamiento muy similar en cuanto a la problemática del Perú y las soluciones que hay que darle. En realidad, yo quisiera iniciar, si se me permite, con la venia de la casa, el programa hablando... Que se hace en tu casa, Francisco. Muchas gracias, Carlos. El programa refiriéndome a una iniciativa que lancé en el Congreso Mundial de la Quinoa hace un par de semanas en Puno. Tengo el honor de ser el pionero en la producción y exportación de quinoa orgánica en el Perú, que es un producto maravilloso, que estuvo sumamente depreciado socialmente y que ahora ha logrado cautivar no solamente a los peruanos, sino, diría yo, a todo el mundo. La iniciativa es muy simple: la creación del Fondo Mundial Solidario de la Quinoa, que atienda no solamente a damnificados como los que tenemos hoy día en cientos de miles en todo el Perú y que todos tenemos la obligación moral de ayudarlos, sino que funcione como una suerte de eje alimenticio que va a servir para ayudar a personas en estado de indigencia y de malnutrición, y también va a servir para promover al mejor alimento del mundo, que es la quinoa. Y por otro lado, estamos nosotros ahora, en los proyectos que yo manejo en Puno, iniciando la campaña del Kilito Solidario. Ahora que sale la cosecha, vamos a pedirle a los agricultores puneños que cada uno ponga un kilito, nada más, un kilito de quinoa, para que sea incorporada a un fondo de la quinoa que a su turno se distribuya entre los damnificados de los huaicos y las inundaciones en todo el Perú. La cosecha sale en abril, de manera tal que yo calculo que para mediados de mayo ya podemos haber acopiado una buena cantidad. Sobre esto también he hablado con Germán Abreu, que es presidente de la Comisión de Granos de ADEX, que integra mi empresa, para que la ADEX también haga su kilito solidario, pero ya multiplicando los kilitos por algunos centenares, supongo, porque se trata de empresas que pueden hacerlo, y en fin, crear una corriente en torno a la necesidad de que se vea la quinoa no solamente como un producto andino, sino como un producto nacional, un producto de bandera del Perú, que además va a ser distribuido porque hay solidaridad de parte de los principales productores. A mí realmente me emocionó cuando, luego de mi alocución en el auditorio de la Universidad del Altiplano, bajo a tomar asiento y se acerca un productor de Ayaviri y me dice: doctor Díaz-Canseco, yo trabajo con usted hace 30 años, ¿dónde dejo mi kilito? Qué bueno. Y luego el auditorio en pleno, o sea, toda la gente que estaba ahí, la mayor parte por lo menos, se acercaron a dar sus nombres y a decir que cómo hacían para empezar a aportar a este fondo que hemos creado. De manera tal que va a haber quinoa para los damnificados y yo voy a ocuparme de que así sea. Voy a viajar a Puno en las próximas semanas para promover la campaña y espero regresar pues bien forrado de quinoa para repartirla como debe ser. Yo creo que lo bueno de todo lo malo que ha pasado con los desastres naturales es la solidaridad del pueblo peruano, ¿no? Hemos visto gente solidaria en todo sitio. El Cusco también se ha puesto de pie, varias ciudades, varias instituciones, un montón de personas de manera anónima han ido apoyando, ¿no? Y eso es lo bueno. Entonces, la iniciativa de Francisco Díaz-Canseco en realidad es una iniciativa importante porque
la quinoa, aparte de ser un producto bandera en el Perú, también va a apoyar a la gente pues, que está damnificada, ¿no? Como debe ser. No se trata solamente de, como yo lo vengo haciendo hace 30 años, apoyar a los pequeños productores que forzadamente han sacado adelante un producto que fue prohibido en la época de la colonia, sino que ellos demuestren, y lo están demostrando, que tienen solidaridad con sus compatriotas y que en épocas como las que estamos atravesando de crisis, ellos también van a poner su óvulo. Francisco, ahora en el tema de la política que ha estado hace poco en el partido Perú Nación, he visto dos citas destacadas que tienes, ¿no? Una de ellas dice, en un país democrático hay que escuchar todas las ideas. Yo creo que esto es importante porque estamos cansados ya de gobiernos dictatoriales donde no les interesa en absoluta la opinión de las personas. Y el otro tema es, dice, vamos a realizar una revolución pacífica. En ese tema de la revolución pacífica, ¿podrías más o menos explicarle a la población en qué consiste Bueno, son dos citas. La primera referida a que este es un país democrático, es como señala Arguedas en su obra, un país de todas las sangres, donde tenemos que escuchar evidentemente a todas las voces. Y yo creo que desgraciadamente en el Perú hemos tenido durante muchos años no solamente dictaduras, sino que seguimos teniendo una coacción en los medios de comunicación que tienen una pasarela de personajes a los cuales hacen desfilar y que omiten a otros porque no conviene a sus intereses o porque no están de acuerdo con sus ideas. O sea, acá hay una libertad de expresión entre comillas. Hay pocas trincheras absolutamente libres donde cada uno se puede expresar con la libertad que merece y que, por supuesto, a la cual tiene derecho en un sistema democrático. Entrando al tema de la Revolución Pacífica, es una vieja tesis que yo he sostenido y que es una de las banderas, por cierto, de nuestro partido Perú Nación, como bien lo sabe aquí Carlos. ¿Revolución por qué? Porque no basta con una reforma. Estamos cansados del reformismo que no conduce a nada. Aquí hay ciertas cosas que se tienen que cambiar desde sus más profundas raíces y esa es una revolución que tenemos que ejecutar. ¿Y pacífica por qué? Porque no se trata de la revolución violenta o sangrienta que preconizan los marxistas y que siguen preconizando aun cuando se oculten bajo caretas democráticas. Se trata de una revolución en el marco del pleno respeto por la Constitución, por las leyes, por el sistema electivo democrático, pero que permita, por ejemplo, entre otras cosas, que no continúe la corrupción rampante que hoy día existe en el Perú y que pone en evidencia, para vergüenza de todos nosotros, que los últimos 5 regímenes que hemos tenido han estado manejados por personajes corruptos. Es increíble lo que estamos viendo hoy día en el Perú. Humala perseguido, la señora Nadine, copresidenta, como le quieran decir, ya sabemos lo que es. Este otro sujeto, ¿cómo se llama? Alan García, ¿no? Y Alan García, que se pasea impunemente, ¿no es cierto? Y predica una moral que sería bueno que demuestre que la tiene, y el caso de Toledo, que está en Estados Unidos, escondiéndose de la justicia, que se demora en extraditarlo. No puede ser, pues esto es una vergüenza lo que está pasando hoy día en el Perú, y yo creo que todos los peruanos estamos cansados de ese tipo de situaciones. Nosotros en la tarea que hemos cumplido en el Consejo por la Paz en materia de corrupción, yo planteé en la mesa del diálogo de la OEA del año 2000 la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Lo que hizo Toledo con esa propuesta fue crear una farsa, una caricatura de Comisión Nacional Anticorrupción que yo integré brevemente, que estuvo presidida muy honrosamente por Martín Belaúnde Moreira, pero no pudimos hacer nada porque no nos dieron ni presupuesto ni autonomía, y apenas la idea de realizar audiencias regionales caló, porque logramos hacerlas en diferentes lugares del Perú, desactivaron la comisión, porque no querían, por supuesto, que hubiera voces de denuncia, como las que estábamos escuchando nosotros directamente del pueblo del Perú. Entonces, luego esta comisión derivó en comisiones manejadas del Ministerio de Justicia, me acuerdo uno de la época de García, otro de la época de Humala, y finalmente crearon esta comisión de alto nivel, integrada por el presidente del Poder Judicial, por el fiscal de la Nación, por altos funcionarios de organismos todos horadados por la corrupción y que con sus órganos de control no han podido jamás controlarla. De manera tal que ese fue otro, y sigue siendo, otro saludo a la bandera. La propuesta de Perú Nación y la razón por la cual hicimos un acuerdo programático con Keiko Fujimori
es la de crear el Consejo Nacional de Moral Pública. Este Consejo Nacional de Moral Pública ha debido crearse por ley. Nosotros preparamos un proyecto de ley, fue conversado y negociado entre nuestra Comisión de Plan de Gobierno y la de Fuerza Popular, y se quedó con Keiko en que lo iba a presentar al Congreso Jenny Vilcatoma, que luego se retiró del fujimorismo. Nunca se le dio trámite al proyecto y está ahí durmiendo el sueño de los injustos, porque no es el de los justos. ¿Cuál es la propuesta? Muy clara. Cuando existe, como ocurre hoy en el Perú, una corrupción sistémica, lo que quiere decir que el sistema está corrupto, se requiere que un organismo o una persona o un grupo de gente que no sean parte de ese bosque de corrupción puedan desde afuera empezar a limpiarlo. El caso de Brasil con Lava Jato es así. Ha habido un juez que no se sometió a las presiones y que luego ha muerto en un sospechoso accidente que se encargó de desencadenar todo lo que luego ha venido con Lava Jato. Si no hubiera sido por ese juez, todo el sistema corrupto hubiera seguido funcionando normalmente y ahí no pasaba, como decía Martínez Morosini, absolutamente nada. En el Perú, todos tememos que lo que está ocurriendo ahora vuelva a hundirse en el vericueto de la corrupción burocrática y que al final de cuentas no pase nada porque todos van a jugar al elemento central de cualquier delincuente que sabe que es culpable, la prescripción. Y eso no se está modificando. Entonces, la idea del Consejo Nacional de Moral Pública es crear realmente un organismo integrado o manejado por 2 o 3 personas de probada limpieza, de probada honestidad, de probada integridad, y que ellos tengan poderes plenos para crear tribunales de honor en entidades clave como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, y empezar a limpiarlos de corruptos. Todos sabemos que en esas instituciones hay muchísima corrupción y usted, general, lo sabe perfectamente bien. ¿Cómo limpiamos? Desde adentro, los órganos de control no funcionan para nada, porque están tamizados por intereses creados, por jueces provisionales, por presiones políticas, por presiones mediáticas, etcétera. Y el sistema sigue operando en forma corrupta. Hay que limpiar Ahora, el sistema. lo que estamos viendo es que efectivamente dentro de las propuestas de gobierno que tiene Francisco, es de que se formen tribunales de honor en las entidades como ha indicado en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el INPE, para poder depurar a los malos elementos. Pero estamos viendo de que no solamente la corrupción puede estar en estas entidades, que de todas maneras hay, nadie lo puede negar. Pero estamos viendo que no solamente están en esas instituciones, estamos viendo que están en los gobiernos regionales, están en los gobiernos locales, están en las esferas más altas del poder político. Yo le pediría acá a Carlos Cubas, él tiene la República del día de hoy para que nos lea, ahí están los nombres de las personas que están implicados en actos de corrupción. Efectivamente, Luis, de los 25 gobernadores Con los nombres, Leo, 14 se encuentran... de los 25. De los 25, 14 gobiernos regionales se encuentran investigados. Y estos gobernadores y exgobernadores regionales con vínculos con la corrupción están sentenciado el señor Gerardo Viñas Dioses del gobierno regional de Tumbes, investigado Ricardo Flores Dioses del gobierno regional de Tumbes también, investigados Gilmer Horna de Amazonas, Fernando Meléndez de Loreto, Manuel Gambini de Ucayali, sentenciado Iván Vázquez de mi tierra loretana, que mucho conjuntamente hace 2 años hemos estado asistiendo a la Contraloría General de la República con sendos expedientes, pruebas contra él, pero finalmente ya está siendo investigado y también ha sido sentenciado, está purgando cárcel. Sentenciado también Enrique Vargas del gobierno regional de Ancas, procesado Clebre Uribe Meléndez de Pasco, sentenciado Jorge Velázquez de Ucayali, procesado Gregorio Santos de Cajamarca, sentenciado Alexander Curi de Callao, sentenciado Wilfredo Scorima de Ayacucho, procesado Elías Segovia de Apurímac,
procesado César Álvarez de Ancash, procesado Gobierno Regional del Callao Félix Moreno Caballero, que en este momento está en la palestra, Walter Mori Ramírez del Callao, sentenciado José Luis Aguirre de Madre de Dios, procesado Jorge Acurio del Cusco, sentenciado Waldo Ríos de Ancash, procesado Juan Manuel Guillén de Arequipa, investigados Juan Luque de Puno, Omar Jiménez de Tacna, Eduardo Ticona del Cusco, Ángel Uchupaico de Junín, sentenciado Jaime Rodríguez Villanueva, gobernador de Moquegua, investigado Tito Chocano de Tacna. Vemos pues cómo está enquistada la corrupción precisamente en los gobiernos regionales y que esto es un lastre para el Perú, es una inmoralidad que debe ser sancionada porque no es justo que el pueblo peruano esté pagando las culpas de esta corrupción que está hoy presente en nuestro Perú. Y esta corrupción viene de atrás, siempre ha existido, pero no debe seguir insistiendo, no debe seguir existiendo porque tenemos como Perú Nación la propuesta de crear el Consejo Nacional de Moral Pública, que es muy interesante, lamentablemente hasta hoy no nos escuchan. Y esto es lo que tú acabas de dar lectura. No lo hemos hecho esa relación nosotros, esto está en la República. Es una información pública. Es una información pública, abierta. Eso es lo que ha salido a la luz todavía, lo que ha salido hasta la fecha. Pero ¿cuántos casos más habrá? ¿Cuántos más casos más habrá? ¿Qué te parece, Francisco, esta situación? Mira, ¿Qué lectura le damos a esto? Yo recuerdo en el debate, uno de los debates que tuvimos en el curso de la campaña electoral sobre el tema de corrupción, el Contralor General, que ya se estaba despidiendo, informó que solamente el 25% de las 650 instituciones que tiene el Estado tienen control de la Contraloría General de la República. Eso te pone en evidencia lo que está pasando. O sea, no hay ningún control. 25%, hay un 75% que no están sujetas a control. ¿Se ha avanzado algo durante el casi año de gobierno que tiene Kuczynski? Yo te aseguro que no, porque además el Contralor actual es parte del grupo anterior, que sabe perfectamente cuáles son los bemoles de la situación, que él haga denuncias cosméticas para ganarse lauros que no adquirió durante los 20 años que ha estado metido en la Contraloría es una cosa, pero que esté haciendo una tarea real de control, yo no creo que le esté efectuando realmente, porque hay demasiados amarres internos y demasiado bagaje negativo que él no puede negar, aunque puede ocultarlo hasta el momento. Entonces, el tema es, la Contraloría, se ha hablado que hay que reforzarla con presupuesto, no. Este es un problema de personas, este es un problema de gentes, este es un problema de quién ejecuta las acciones. En el Perú hay un exceso de leyes y una falta de cumplimiento de la ley. En el Perú a veces hay presupuestos exorbitantes para ciertas cosas, como hemos podido verlo durante todos los gobiernos que al final no ejecutan sus proyectos de inversión porque no los tienen. Kuczynski me dicen que ha eliminado el SNIP, que él lo creó, lo cual espero que redunde en que haya mayor agilidad, especialmente en las regiones, para que toda la plata que tenían o que pueden tener ahora vaya a proyectos y no que se llenen los bolsillos estos personajes. Pero si no hay control, si la Contraloría no cae en manos de gente honesta, y ese es el sentido del Consejo Nacional de Moral Pública, velar por las personas, ver que las personas que ocupen los cargos no los ocupen por nombramientos políticos, por intereses creados, para cuidarles las espaldas a un lobista, por ejemplo, sino que esas personas ocupen los cargos porque tienen un currículum de limpieza, de transparencia, de honorabilidad, de capacidad de gestión, y que esas personas, en consecuencia, ejecuten las acciones que tienen que realizar, porque además tienen el marco legal. No hay problema de marco legal aquí, el problema es de la honestidad personal. Esto implica otra cosa, dos temas centrales, me parece que también le atañen al Consejo Nacional de Moral Pública. El desarrollo de políticas de educación contra la corrupción. En el Consejo por la Paz, nosotros hace unos 10 años realizamos un programa muy interesante en Chiclayo, en el cual, en colaboración con escuelas y universidades, desarrollamos cursos de moral, de ética y de lucha contra la corrupción. Muy bien acogido por los jóvenes, y de eso se trata, y creando una generación de jóvenes que en algún momento llegarán, espero, al poder y que tengan la conciencia sobre la necesidad, no solamente por razones internas,
propias de cada uno y de su familia de ser honestos, sino de conveniencia del país y de la sociedad, de que no haya corrupción y que ésta se destierre. Terminar con este criterio por el cual no importa que un alcalde robe mientras haga obra. Esa es la resignación frente a la inmoralidad, la falta ética y la corrupción. Esto había disminuido cuando salía Fujimori el año 2000. Nosotros hicimos una encuesta en esa época y un 60% de la población peruana ya no estaba de acuerdo con esa idea. Sin embargo, en el curso de los años ha ido recuperando espacio. ¿Por qué? Porque ahí viene el otro tema, la impunidad. Eso sí es inmediato. Hay que romper la impunidad. Hay que meter preso Humala, a Nadine y a todos los demás. A Toledo que lo traen y lo pongan en una jaula, como se hizo con Abimael Guzmán. ¿Por qué? Porque si Guzmán destrozó al Perú con el terrorismo, esta gentuza ha destrozado al país con la corrupción, con el mal ejemplo, con la plata que se ha robado y todavía con la impunidad de la que sigue gozando hasta ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que la Contraloría también tiene alguna responsabilidad ahí, porque habiendo licitaciones donde se ganan millones de soles, no ha participado para evitar estos actos de corrupción. Y lo otro, un planteamiento que hace Francisco, importante también para evitar estos actos de corrupción, es el tema de las licitaciones electrónicas. He estado viendo de que uno de los planteamientos tuyos era el tema de las licitaciones electrónicas, porque precisamente todos estos casos que estamos viendo es porque las licitaciones han sido orientadas hacia una determinada persona, hacia una determinada empresa, ¿no? Y ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque hay de por medio un tema de corrupción, el 10%, el 15% que normalmente esas empresas le pagan a los funcionarios públicos. Mucho. Yo tengo un informe bastante fidedigno y confidencial de cómo eran las coimas en la época de Humala, y la tarifa era así, 20% cuando la obra era hasta 100 millones. Y al revés de lo que uno se puede imaginar, 30% si la obra era superior a 100 millones. Ahora bien, ¿cómo funcionaba esto? Tenías a la mafia de Orellana extendiendo las fianzas que les piden a las empresas constructoras. Y esas fianzas todos sabemos que eran fraudulentas, eran bamba, ¿no es cierto? Entonces, tú has visto el país, porque lo has recorrido como yo y como Carlos, lleno de obras inconclusas. Les daban el adelanto, avanzaban, ponte tú, 30% de adelanto, 40% de adelanto, 5% de la obra, pagaban la coima, se quedaban con el resto y dejaban la obra tirada. Y luego, ¿quién le ejecutaba la fianza a Orellana? Nadie, porque era inejecutable. Y eso es lo que ha pasado durante todos estos años. Y entonces, ahí se tiene que investigar a fondo quiénes más están metidos en el asunto. Están cayendo los peces medianos. Algún pez gordo como Toledo ya cayó. Que caigan todos los gordos. Hay unos gordos, pero sí, realmente siniestros, que tienen años medrando en la política peruana, que se van a España, ¿no? Y que dictan cátedra de moralidad, y todos sabemos a quién me refiero, y ahí sigue. Y esto no puede continuar, es una tomadura de pelo, ¿no es cierto? Y yo creo que hay, felizmente, hoy día... Ese momento histórico, ¿no, Francisco? Para que todos estos fulanos ya terminen en la cárcel. Creo que hemos llegado, me parece... Porque si no, es un caldo de cultivo para que otras organizaciones violentas precisamente hagan ver de que el Estado no funciona, porque viendo actos de corrupción graves, no se está actuando con la rapidez que debe actuarse, ¿no? Exactamente. O sea, esto además, a mí me llamó mucho la atención hace unas semanas, leí el editorial de un periódico muy importante donde sostenían la tesis de que todo este escándalo de Lavajato solamente servía a la izquierda porque estaba contribuyendo a la caída del sistema. Por amor de Dios, ¿qué tal tesis? ¿Te puedes imaginar? Imagínate, el sistema se está cayendo solo por la corrupción. Lo que tenemos que hacer es, para salvarlo, desterrar la corrupción, eliminar la corrupción, sancionar la corrupción, generar una educación sobre moral y ética que contribuya a que la juventud, la que va a manejar el país en el futuro, tenga conciencia de que no debe haber corrupción, no solamente en el manejo del Estado, sino también en el sector privado. Porque aquí estamos hablando, ¿de dónde viene esto? De las coimas. ¿Y las coimas quién la paga? El sector privado. Y el sector privado nunca le cae nada, porque tan coimeros son los coimeadores como los que reciben. Y ese es otro tema que a mí me parece muy importante, y por eso necesitamos tener un organismo limpio.
Yo quiero traer el recuerdo, por ejemplo, de lo que ocurrió en el Chicago de 1930, cuando Al Capone, un famoso gángster, era el dueño de Claro, Chicago. así es. Y tenía coimeadas a todas las autoridades. Trajeron a un señor que se llamaba Elliot Ness, y Elliot Ness no estaba amarrado con nadie, trajo un equipo de 4 o 5 incorruptibles, y le buscaron en el ángulo y lo metieron preso al Capone por no pagar impuestos, porque no lo podían meter eso. No lo podían agarrar por otro delito, pero lo agarraron por no pagar impuestos. Pero lo agarraron por Pero algo. finalmente terminó en el penal, ¿no? Así es. Y eso es lo que hay que hacer acá. Agarrarlos por algún lado. Y que el común de la gente en el Perú que está harta de esto y que pasivamente lo ha soportado, diga, bueno, por fin cayeron estos ladrones y por fin tenemos la esperanza de un Perú distinto, limpio, transparente, creciendo, con justicia y con la paz que todos buscamos. Y también dentro de esa misma propuesta importante, también interesante, hace ver de que creas un correo, ¿no, Francisco? Chapa tu choro. Ah, claro, chapa tu choro. Pero, Sí. pero para tema de información, Claro. no para colgarlos, no para No, ejecutarlos. si podemos colgarlo después lo colgaremos, pero el Chapa tu choro es un correo abierto para que nos manden información sobre actos de corrupción e incorporarlo a la lista de corruptos que estamos, Así ahí es, la así es. tenemos, ¿no? Yo creo que eso Pendiente. es importante, ¿sabe por qué? Porque la población tiene información sobre funcionarios que están cometiendo delitos, que están en delito, que están en actos de corrupción y no saben cómo llegar, porque es difícil hablar con la autoridad. Usted sabe que la autoridad, una vez que se siente en el sillón, ya no recibe a nadie. En la campaña son amigos de todo el mundo, a todo el mundo los abrazan, los besan, cargan a los niños, gastan un montón de dinero para llegar y luego se olvidan de la población. Entonces ese correo es una manera anónima de llegar, ¿no? Para que en todo caso, una vez teniendo esa información, se pueda trabajar. Bueno, hemos recibido un montón de correos, hay denuncias, tenemos la lista ahí, la estamos guardando, porque la lista no es para ser publicitada, la lista es para ser ejecutada, Claro. para agarrar estos choros y ver la forma de meterlos adentro, ¿no? Francisco, había Francisco, otra pero también, disculpa, también estuve viendo de que el año pasado expresaste que tenías una primera lista Sí, claro. de 183 personas que están metidos en actos de corrupción. Ahí la tengo. Hay algunos nombres que no necesito decirlos, todos los conocemos. Pero oye, te agradezco, Lucho, que has hecho un buen survey, una buena investigación de nuestro plan de gobierno, supongo con la ayuda de Carlos, ¿no? Pero esa lista todavía está incrementándose. Sí, claro. En algún momento hay que entregarlas a las autoridades, ¿no? Así es. Yo creo que sí, ¿no? Porque no si realmente hay indicios de que personas que están metidos en el delito, bueno, hay que denunciarlo, pues, mala suerte, pues si es a sabiendas de que no deben hacer eso, se meten a cometer delitos, ¿qué podemos hacer? Pues? Este es un país realmente saqueado. Y estos 189 personas que son políticos, son No, ahí de hay todo. políticos, hay Hay de todo. fiscales, hay jueces, empresarios. hay empresarios, abogados, mercantilistas, coimeadores y corruptos, que yo los he visto y los conozco y los tengo perfectamente bien identificados. Públicamente lo ha hecho en un foro en la campaña electoral. Y el Poder Judicial también está bastante cuestionado, Francisco, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Mira, por eso la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, porque el órgano de control del Poder Judicial no controla. Yo creo que la persona que lo preside, que es una doctora, es una persona honestísima, pero no tiene capacidad de control porque hay demasiadas redes, demasiados intereses creados. Tú tienes gente muy honesta y gente muy sinvergüenza, para decirlo en términos precisos, en el Poder Judicial. Hay que votar a los sinvergüenzas y la forma es un organismo exógeno, que no sea parte, que apunte, que demuestre, que tenga las pruebas y que los vote en el acto. Si no, puede ocurrir como a mí me pasó, cuando presenté la denuncia contra un personaje que se apellida García Sayán, miembro de la caballería peruana, en el Congreso, fue exonerado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pese a que estaban todas las pruebas de los atropellos constitucionales que había cometido, porque el presidente de esa subcomisión era un ex vocal de la Corte Superior del Cusco, que había sido separado por corrupción y que estaba peleando su reposición en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y García Sayán era juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente tenía ahí un voto comprado. Claro. Entonces, ese tipo de cosas las vemos a diario. Yo me pregunto, ¿hay justicia para el ciudadano de a pie en el Perú?
para ese ciudadano que no tiene influencia, que no tiene dinero, que no llega a los medios y que va al Poder Judicial para que, por ejemplo, no le quiten su casita en el distrito de Independencia o no se la quite un traficante de terrenos que sí tiene influencia porque tiene billete y compra jueces? Claro. No hay justicia. De por sí solo ya está agraviado, ya se han metido a su terreno, han usurpado su propiedad y van a pedir justicia y tienen que pagar un poco más todavía. No, y además pierde la casa. Yo estoy viendo justamente ahora un caso de persona muy próxima que le están tratando de hacer eso. Un traficante se ha metido, ya inició el procedimiento, por supuesto lleno de documentos, todo es legal, todo es tinterillada, para despojarlo de su legítima propiedad. Lo que estaba pasando en Chilca, ¿cierto? Bueno, el alcalde de Chilca se ha forrado con tráfico de terreno, ¿no? Eso está clarísimo. 700 millones de soles, ¿no? Francisco, también decías que hay una batalla por los principios y la ética. Definitivamente. Mira, durante muchos años, ¿no es cierto?, hemos visto cómo se ha ido depreciando la política en el Perú. Una cosa es hacer política, bueno, poniéndolo, tal vez resumiéndolo en la frase de este politólogo francés de Vivier. Hay políticos que viven de la política y políticos que viven para la política. El país está poblado en un 95% de políticos que viven de la política, que entran para medrar, que aprovechan la influencia que tienen al servicio de sus intereses personales o de grupo y no de los altos y elevados intereses del país. Tenemos que recuperar la política de los principios, que es en la que yo me crié y la que he pretendido mantener toda mi vida y la seguiré manteniendo toda mi vida. ¿Y por qué los políticos cuando están en campaña invierten tanta cantidad de dinero si se supone que la política se ha hecho para servir a la población? Entonces, es tanto el amor que tienen hacia la sociedad que invierten gran cantidad de dinero, hipotecan no solamente a su persona, sino a toda una institución de repente a la que pertenecen para lograr un espacio político. ¿Y por qué? ¿Por qué invierten tanto, Francisco? ¿Por qué tanto dinero para llegar a un cargo político si el sueldo finalmente va a ser poco? No van a recuperar todo lo que han invertido. Bueno, Entonces, eso ¿lo hacen está... por qué? Porque saben que van a utilizar las malas artes para poder recuperar eso, ¿no? Bueno, tú lo puedes definir en una sola palabra, corrupción. Sí, esa es la verdad del asunto, no hay mucho más que agregar al tema. Y lo estamos viendo. Llegan al poder y ¿qué vemos? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son casos rampantes de corrupción en las más elevadas esferas del poder. Y no estamos hablando solamente de presidentes regionales ni exclusivamente de congresistas, estamos hablando de presidentes de la República. Es una vergüenza. Y vuelvo al tema, ¿no? Ahí hay falta de principios, esos ya no se los van a insuflar a estos personajes. Impunidad, sí, podemos romper la impunidad sancionándolos. Y educación, para que a futuro quienes lleguen al poder lleguen con esa sensibilidad social que debe estar aparejada con la limpieza del alma. Ya estaremos terminando el programa, Claro, pero Francisco te pediría, sí, te pediría algo, que nos explicaras un tanto de la propuesta importantísima, las dos propuestas que quedan además del Consejo de Moral, acerca del pago de la deuda social y lo mismo el impulso a las pequeñas y medianas empresas. Que fueron los otros dos temas motivo del acuerdo programático con Fuerza Popular. En el caso de la deuda social, es una vieja tesis que hemos venido sosteniendo nosotros en el sentido de que, en primer lugar, cambiarle la terminología, ¿no? Se habla de inclusión social. Eso a mí me parece peyorativo. Nosotros no tenemos por qué incluir a los pobres. Estamos en la obligación de que sean parte de una sociedad en donde el Estado existe para velar por todos los pobladores y no solamente por unos cuantos privilegiados, y menos por los coimeros que lucran con el Estado. Entonces, la deuda social no solamente es con los pobres identificados como tales porque tienen ingresos de no más de $1 o $2 diarios y cosas por el estilo. No, la deuda social también cubre, por ejemplo, a extensos sectores del Estado peruano. En el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, y de las fuerzas policiales, hay decretos incumplidos desde hace, no sé, 2 décadas, desde la época de Alan García, ¿no?
que han perjudicado las pensiones, han perjudicado el nivel de sueldos y de ingresos que tienen tanto policías como miembros de la Fuerza Armada, del Ejército, de la Marina, de la Aviación. Eso es parte de la deuda social. El caso de las enfermeras, que yo he contribuido, creo que en forma decisiva, a formar los sindicatos de enfermeras de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Aviación, de la Policía y del Ejército. Estas chicas están totalmente discriminadas. Gracias a los sindicatos se ha logrado que empiecen a recibir sueldos que todavía no se pueden equiparar con los que reciben las de salud, que son las que tienen el mayor nivel, o las del Ministerio de Salud, pero han mejorado su estatus. Ahí hay deuda social. ¿Cuántas personas, cuántos empleados del Estado están bajo contrato cuando al sector privado se exige poner en planilla inmediatamente? Miles de miles. Termina el contrato y hasta luego. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un fiscal provincial de sueldo pensionable? Creo que 1.200 soles. Y recibe 15.000 soles en total porque le dan una serie de... Han buscado una serie de figuras para que eso no sea pensionable. Entonces, una persona, por ejemplo, que está ejerciendo justicia en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, sabe que va a llegar el día en que se jubila y se va a ir a su casa con 1.000 soles. Después de haber vivido de repente con 15.000. ¿Eso a qué induce? Induce a corrupción. Un buen día se presenta, aunque sea una persona honesta, la tentación de recibir una cantidad fuerte y dice, bueno, yo tengo que pensar también qué me va a pasar después. Y cae en la trampa. Entonces, estas son cosas que constituyen parte de la deuda social de un Estado que no cumple. La razón de ser del Estado es servir a la población, no servirse de la población, como viene ocurriendo hasta ahora. En el caso de la Policía Nacional, gran parte de sus haberes son bonos, que finalmente no son pensionales. Claro. Casi el 30% son bonos del total de los haberes que tiene. Cuando un efectivo de la policía pasa a la situación de retiro, el sueldo que tiene se disminuye en un 30%, pese a que es un sueldo mísero, ¿no? Entonces, ese policía que ha dedicado toda su vida a la defensa de la sociedad, arriesgando su vida, finalmente sale a la calle y sigue trabajando también ya como guachimán, sigue trabajando y finalmente pues muchas veces hasta muere, ¿no? Yo creo que esa deuda social que dice Francisco en algún momento tiene que darse especialmente a las instituciones del Estado que han servido y todo, las ¿no? pymes, muy brevemente, yo sé que Francisco. estamos contra el reloj. Las pymes, muy claro, acabo de recibir un mensaje de Arturo Zavala, que es miembro de nuestro comité ejecutivo, Sí. vicepresidente de la Federación de Gamarra. Dice que se están cerrando en Gamarra 90 tiendas diariamente. Esto está generando un tremendo desempleo en un emporio que ha generado en forma directa e indirecta, creo que cerca de 1 millón de empleos. ¿Qué está haciendo el gobierno sobre esto? Ya se ha planteado, por ejemplo, el dumping de los productos chinos. El TLC de China, por ejemplo, no sirve para exportar quinoa a la China porque no está incluida y no le han dado los permisos fitosanitarios. Pero sí sirve para una invasión de productos chinos subsidiados por el Estado chino que están rompiendo al emporio de Gamarra. Ahí hay una medida inmediata que se tiene que dar. Priorizar, mejor dicho, darle exclusiva de la compra de uniformes, etcétera, todos aquellos productos derivados de los textiles por parte del Estado a los empresarios peruanos, como se hace, por ejemplo, en Colombia. Y no es que no sean competitivos, fijando reglas de competencia, parámetros para que tampoco abusen, pero dándole la prioridad porque eso le da empleo al Perú. ¿Qué empleo le da al Perú la importación de prendas chinas? Cero. Cero. Entonces, ahí hay una medida concreta que se debería tomar de forma inmediata. El mail que me ha mandado, el WhatsApp que me ha mandado Arturo, justamente camino para aquí, es realmente muy alarmante y yo aprovecho para dar la voz de alarma sobre este tema. Gamarra está cerrando. Muchas gracias. El día de hoy ha sido un día especial, un invitado de lujo. Muy agradecido. De lujo. En realidad es una persona que nos Con- ha ilustrado con invitantes bastante. de lujo. Gracias por tu presencia, Francisco. Te vemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Los aportes que ha hecho son importantísimos. Si todos pensáramos como piensa Francisco, el país sería diferente. Muchas gracias, Francisco. Gracias por Muy estar acá. agradecido por la invitación. Buen Muchas día. gracias. Muchas gracias por tu presencia, Francisco. Gracias, Muchas Carlitos. gracias, Carlitos. Carlitos Cuba, un abrazo favor. grande para ti. Gracias. Muchas gracias. Un combatiente. Un Absolutamente. combatiente de más alto nivel. Así es. Gracias. Gracias por escuchar y sintonizar nuestro programa. Seguridad General, hasta la próxima semana.